Hola, ¿qué tal chicos? Hoy les voy a hablar sobre los elementos hardware de un dispositivo electrónico. Esta presentación forma parte de la materia de cultura digital y el objetivo es conocer mejor las partes físicas que componen a un dispositivo que regularmente usamos día con día. El propósito de este tema es identificar los elementos físicos, es decir, el hardware que forma parte de un dispositivo electrónico. También comprender esto nos ayudará a entender cómo funciona un dispositivo y cómo se relaciona directamente con el software. Primero, tenemos que conocer qué es el hardware. El hardware es el conjunto de componentes físicos de un dispositivo electrónico, como puede ser desde el teclado o el procesador que compone estos dispositivos. La diferencia entre el hardware y el software es importante no confundirnos. El software es la parte lógica y el hardware es la parte física, la parte que se puede tocar, y por su parte el software no se puede tocar. Necesitamos del software para que funcione el hardware y necesitamos del hardware para que el software se pueda ejecutar. Su clasificación se clasifica según su función en cuatro tipos principales, que son los de entrada, de salida, de procesamiento y de almacenamiento. El hardware de entrada es lo que usamos para enviar datos al dispositivo. El hardware de salida lo usamos para recibir la información. El hardware de procesamiento es donde se realizan todas las operaciones y los cálculos. Finalmente, el hardware de almacenamiento es donde se guardan todos los datos, ya sea de manera temporal o de manera permanente. El hardware de entrada permite que el dispositivo interactúe con el usuario. Ejemplo de ello es el teclado, el mouse, el escáner, un micrófono. Todos estos dispositivos permiten enviar información o comandos al sistema. El hardware de salida nos permite recibir la información del dispositivo. Los más conocidos pueden ser el monitor, la impresora, los altavoces. Gracias a ellos podemos escuchar, imprimir resultados de las acciones que realicemos a través del dispositivo. El hardware de procesamiento, su principal función es procesar, es el cerebro del dispositivo. Incluye la tarjeta madre, el procesador, en algunos casos tarjetas gráficas o tarjetas de red. Estos elementos se encargan de procesar la información que entra y que debe de salir, además de ejecutar los programas. El hardware de almacenamiento se encarga de guardar la información y esta puede ser de dos tipos. Puede ser temporal o puede ser permanente. En el caso de la temporal, es a través de la memoria RAM. Cuando el dispositivo se apaga, se borra la información. Y los permanentes son los discos duros, las unidades de estado sólido, las memorias USB, etc. Esta se conserva la información aunque el dispositivo se encuentre apagado. Aquí tenemos un ejemplo de un dispositivo con todos sus elementos hardware visibles o representados. Podemos ver cómo cada parte cumple con una función específica. Por ejemplo, el teclado es de entrada, el monitor es de salida, el disco duro de almacenamiento y el CPU
es el que procesa. Todos estos elementos trabajan en conjunto para que el dispositivo funcione de manera correcta. En conclusión, podemos decir que el hardware es aquello que podemos tocar en un dispositivo electrónico y los clasificamos como de entrada, de salida, de procesamiento y de almacenamiento. Es importante conocer estos elementos, ya que todos usamos la tecnología diariamente.